El sobre descansaba en mi escritorio como una serpiente enroscada. Papeles de divorcio. Después de 15 años de matrimonio, mi esposa, Jimena, me los entregó con esa clase de sonrisa que pone la gente cuando cree que acaba de ganar la lotería. Pero lo que ella no sabía era que yo le llevaba 3 pasos de ventaja desde hacía meses. Y lo que vendría a continuación destrozaría su mundo de una manera que nunca imaginó. Me llamo Carlos Vega. Tengo 45 años y levanté Vega Sistemas desde cero hasta convertirla en una empresa valorada en 75 millones de euros. Empecé en un pequeño trastero con 5.000 euros que me prestó mi padre y ahora doy empleo a 300 personas en oficinas por toda España, desde Madrid hasta Barcelona. Diseño software de seguridad para empresas del IBEX 35, sistemas que protegen desde datos bancarios hasta infraestructuras del Estado. Mis clientes pagan tarifas premium porque soy el mejor en lo que hago. Y esa precisión, esa atención al detalle, estaba a punto de volverse crucial de una forma que Jimena no podía ni sospechar. Conocí a Jimena Thornton en una gala benéfica en Marbella hace 16 años. Ella tenía 26 entonces y trabajaba como coordinadora de eventos para una ONG. Era hermosa de esa manera natural, con el pelo castaño y unos ojos azules que parecían prometer un para siempre. Llevaba un vestido verde aquella noche, y cuando se rió de mis chistes sobre programadores, pensé que había encontrado a alguien que entendía ambas facetas de mí. El empresario y el apasionado de la tecnología. Nuestra boda fue pequeña pero elegante, solo familia y amigos cercanos en un viñedo en La Rioja. Jimena parecía salida de un sueño caminando hacia el altar y recuerdo haber pensado que era el hombre más afortunado del mundo. Pasamos la luna de miel en las islas griegas, 2 semanas explorando ruinas antiguas y planeando nuestro futuro entre vino y mariscos. Ella quería abrir su propia agencia de organización de eventos y yo estaba más que feliz de financiar sus sueños. Durante 14 años, todo parecía perfecto en la superficie. Vivíamos en una casa diseñada a medida en La Moraleja, el tipo de lugar que despierta envidias. 6 dormitorios, piscina infinita y unas vistas a la sierra que te quitaban el aliento cada mañana. El negocio de Jimena prosperó, organizando bodas de lujo y eventos corporativos para la élite de la ciudad. Viajábamos por Europa 2 veces al año, teníamos una casa frente al mar en la Costa Brava y dábamos cenas de las que se hablaba durante meses. Pero hace unos 18 meses, algo cambió. Jimena empezó a trabajar hasta más tarde, a recibir llamadas en otras habitaciones y a sonreírle al móvil de una forma que me revolvía el estómago. Cuando le preguntaba, me despachaba con excusas sobre clientes exigentes y proveedores difíciles. Las excusas eran siempre razonables, siempre lógicas, y yo quería creerle porque la alternativa significaba que todo lo que habíamos construido era una mentira. Luego vinieron los cambios que no pude ignorar. Clases nuevas en el gimnasio que requerían ropa deportiva carísima que nunca usaba conmigo. Un interés repentino por la cocina orgánica y retiros de meditación, congresos de fin de semana que parecían multiplicarse como la mala hierba. Cada explicación era coherente por sí sola, pero juntas formaban un patrón que ya no podía dejar de ver. La prueba real vino de mis propios sistemas de seguridad. Irónico, ¿verdad? Diseño software para proteger corporaciones de brechas de datos, pero nunca pensé que usaría esas mismas habilidades para vigilar a mi propia esposa. Sin embargo, cuando trabajas en ciberseguridad, notas cosas. Huellas digitales, metadatos, el tipo de información que la mayoría ni sabe que deja atrás. Los extractos de la tarjeta de crédito de Jimena contaban una historia que ella no compartía conmigo. Comidas caras en restaurantes de los que nunca había oído hablar, reservas de hotel en nuestra propia ciudad. ¿Por qué necesitaría alguien una habitación de hotel a 30 minutos de casa? Luego estaba el historial del GPS de su coche. Había instalado un sistema de localización hace años por seguridad, sin pensar jamás que lo usaría para rastrear sus movimientos. Pero allí estaba.
Una dirección en el barrio de las Letras, una cafetería en el centro a horas extrañas, lugares que no cuadraban con su agenda profesional. La señal de alarma definitiva fue su comportamiento con el móvil. Jimena solía dejar el teléfono en cualquier parte. La encimera, el lavabo, la mesilla. Ahora lo llevaba pegado a la mano, siempre boca abajo, y había cambiado la contraseña por una que yo no conocía. Se le pegó la manía de llevárselo a todas partes, incluso al baño durante la cena. Y cuando vibraba con notificaciones, saltaba como si la hubieran pillado robando. Pero no la confronté. ¿Para qué? Si alguien quiere irse, se va a ir sin importar lo que digas o hagas. Y, sinceramente, una parte de mí tenía curiosidad por ver hasta dónde llevaría el teatro, cuánto tiempo seguiría mintiéndome a la cara mientras planeaba su estrategia de salida. La mañana que me entregó esos papeles de divorcio, sentí algo parecido al alivio. No porque quisiera que nuestro matrimonio terminara, sino porque el fingimiento por fin se había acabado. Ya no tendría que preguntarme si me estaba imaginando cosas, ni dudar de mí mismo cuando ella llegaba a casa con historias que no terminaban de encajar. Era una mañana de martes en octubre cuando Jimena entró en mi despacho de casa con un sobre. Yo estaba revisando una propuesta de seguridad para un banco y ella se quedó allí, en el umbral, sosteniendo el sobre como si fuera una granada sin pasador. Carlos, tenemos que hablar, dijo, y su voz tenía ese tono ensayado de quien ha practicado un discurso 1000 veces frente al espejo. Guardé mi trabajo y me giré hacia ella. Vestía ropa de yoga, de esa marca boutique del centro donde un conjunto cuesta 400 euros. Tenía el pelo recogido en una coleta y ese brillo en la cara de quien cree que está a punto de cambiar su vida para mejor. ¿Qué pasa?, pregunté, manteniendo un tono casual. Se acercó y dejó el sobre en mi escritorio, justo al lado de mi taza de café. No fue por accidente, Jimena siempre era precisa con los detalles, preparando cada escena para el máximo impacto. Quiero el divorcio, Carlos, anunció, sin llegar a mirarme a los ojos. Jugueteaba con su botella de agua, enroscando y desenroscando el tapón como si fuera la tarea más importante del mundo. Cogí el sobre y miré dentro. Los papeles ya estaban rellenos con mi nombre, el suyo y unas pequeñas notas adhesivas amarillas indicando dónde debía firmar. Lo había planeado durante semanas. Todo estaba organizado. De acuerdo, dije, alcanzando un bolígrafo. Por mí, bien. El silencio que siguió fue sepulcral. Casi podía oír los engranajes de su cabeza chirriar mientras procesaba mi respuesta. Probablemente esperaba una pelea, gritos o súplicas, pero yo empecé a firmar los papeles, página tras página. Mi firma era la de siempre. Firme, clara, sin temblores. Carlos Vega gestionando asuntos con eficiencia. ¿Eso es todo?, preguntó ella finalmente, con la voz más aguda de lo normal. ¿No vas a preguntar por qué? ¿No vas a luchar por nosotros? La miré entonces. Realmente la miré. Era preciosa, no se podía negar. A sus 41 años seguía haciendo girar cabezas al entrar en una habitación. Pero había algo distinto en sus ojos. Distancia, o quizás culpa disfrazada de entusiasmo. ¿Debería luchar, Jimena?, pregunté con calma. Porque desde mi posición, parece que ya lo tienes todo decidido. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró. Terminé de firmar la última página y deslicé los papeles de vuelta por el escritorio. Aquí tienes, dije, retomando mi café. Todo listo. Jimena se quedó allí un minuto más, esperando que yo me derrumbara. Cuando vio que eso no iba a pasar, su expresión cambió. La confusión se mezcló con lo que parecía decepción. He conocido a alguien, soltó al fin, con un tono desafiante. Alguien que de verdad me entiende. Alguien a quien le importa algo más que el dinero y los negocios. Me alegro por ti, respondí, volviendo al ordenador.
Espero que te haga feliz. Se llama Hugo, continuó, decidida a obtener una reacción. Hugo Becker. Es un artista de verdad, no un vendido al mundo corporativo. Vive de forma sencilla, auténtica. No le importan las cosas materiales. Me quiere por quien soy. Asentí sin despegar la vista de la pantalla. Suena perfecto. ¿Es todo lo que vas a decir? Su voz subía de tono, la frustración empezaba a asomar. Después de 15 años, ¿esa es tu respuesta? Me giré hacia ella por última vez en esa conversación y dejé que viera lo que realmente estaba pensando. Jimena, ¿quieres saber qué pienso? Pienso que llevas engañándome al menos 6 meses. Pienso que Hugo Becker es probablemente un artista muerto de hambre que no puede pagarse ni el alquiler. Y creo que te has convencido de que cambiar la seguridad financiera por poesía barata es algo noble. Pero adelante, finjamos que esto es amor verdadero y no una crisis de los 40 de manual. Su cara pasó del blanco al rojo en un segundo. ¿Cómo te atreves? No sabes nada de Hugo ni de lo que tenemos. Sé que vive en un estudio compartido en el Raval, dije con frialdad. Sé que debe 47.000 euros en préstamos de estudios y otros 12.000 en tarjetas. Sé que le embargaron el coche hace 3 meses y que le pide dinero a sus padres para la renta. ¿Quieres que siga? Jimena me miró como si hablara un idioma extranjero. ¿Me has investigado? ¿Has contratado a alguien para espiarme? No me hace falta contratar a nadie. Construyo software de seguridad, ¿recuerdas? Las huellas digitales son mi especialidad. El GPS de tu coche, los extractos, los metadatos de tus correos. Todo está ahí si sabes dónde mirar. Eres asqueroso, escupió ella. Invadir mi privacidad así. Por esto mismo te dejo. Eres un controlador paranoico que no soporta que yo tenga mi propia vida. Me levanté y caminé hacia el ventanal, mirando el jardín impecable y la piscina donde solíamos dar fiestas. ¿Sabes qué es lo gracioso? Ni siquiera estoy enfadado. Estoy cansado. Cansado de fingir que no noto que hueles al perfume de otro. Cansado de actuar como si me creyera tus reuniones nocturnas. Cansado de estar casado con alguien que se ha desconectado emocionalmente pero espera que yo siga pagando su estilo de vida. ¿Tu estilo de vida? Río ella con amargura. Actúas como si me hubieras hecho un favor todos estos años, como si tuviera que agradecerte la casa y los viajes. ¿Y no es así? Porque hasta donde yo sé, tu agencia de eventos da pérdidas. Lleva 3 años así. La única razón por la que sigue abierta es porque yo he estado transfiriendo dinero a tus cuentas para cubrir gastos. ¿Pensabas que tus clientes de repente te pagaban el triple? Jimena se quedó petrificada. ¿De qué estás hablando? De que tu negocio se desangra desde 2021. Malas inversiones, locales caros, empleados que no podías permitirte. He cubierto tus deudas porque pensaba que éramos socios. Resulta que yo solo era el banco. Jimena se agarró al borde de mi escritorio como si necesitara un punto de apoyo. Estás mintiendo. Abrí una hoja de cálculo en mi ordenador y giré la pantalla hacia ella. Aquí tienes cada transferencia que he hecho a tus cuentas comerciales en los últimos 3 años. Un total de 180.000 euros. ¿Quieres ver los recibos? Jimena se quedó mirando los números. Su expresión pasó del desafío a la confusión, y por un segundo vi algo parecido a la vergüenza, aunque se esfumó rápido, reemplazado por la rabia. Intentabas controlarme, dijo ella. Haciéndome dependiente de ti para que no pudiera marcharme. Intentaba apoyar los sueños de mi mujer, la corregí. Pero cree la narrativa que mejor te ayude a dormir por las noches. Recogió los papeles del divorcio ya firmados, apretándolos contra su pecho como si fueran un escudo.
Hugo y yo vamos a construir algo real, basado en el amor y el respeto, no en la manipulación financiera. Sinceramente, espero que te vaya bien, le dije, y lo decía en serio. No porque le deseara lo mejor, sino porque sabía exactamente lo que venía después, y verla darse cuenta de la realidad iba a ser mucho más satisfactorio que cualquier discusión. Jimena caminó hacia la puerta, pero se detuvo una última vez. Ah, y Carlos. Me quedo con la casa de la playa. Mi abogado dice que tengo derecho a la mitad de todo, incluidas las propiedades. Sonreí. Ya veremos qué dicen los abogados. En cuanto se fue, me senté en mi escritorio y hice la llamada que llevaba semanas planeando. Rebeca, soy Carlos, dije cuando mi asistente respondió. Es hora de ejecutar la fase 2. ¿Estás seguro? Preguntó ella. Rebeca Chen había sido mi asistente ejecutiva durante 8 años. Lo sabía todo sobre mi negocio y bastante sobre mi vida personal. Y lo más importante, era eficiente, discreta y totalmente leal. Estoy seguro. Empecemos con las tarjetas de crédito. ¿Todas? Cada una de las que esté a mi nombre. Cancélalas inmediatamente. ¿Y qué hay de la cobertura médica de su madre? Esa era la opción nuclear. La madre de Jimena, Patricia, había sido diagnosticada con artritis reumatoide hacía 5 años. El tratamiento que necesitaba costaba 3.000 euros al mes, y yo lo había estado pagando a través del plan de salud extendido de mi empresa. Jimena lo sabía, pero no creía que yo lo usaría jamás como presión. Córtalo, dije. Con efecto inmediato. ¿Y la casa? Cambia las cerraduras mañana mismo. Que haya un cerrajero allí a las 8 de la mañana. Y Rebeca, asegúrate de que todo esté documentado. Fotos, horas, todo. Quiero un registro exacto de cada acción. Dalo por hecho, respondió Rebeca. ¿Algo más? Sí. Transfiere 500.000 euros de la cuenta conjunta a mi cuenta personal. Déjale lo suficiente para cubrir los gastos de este mes, pero nada más. Y cancela la línea de crédito de su empresa. Ni una transferencia más, ni una inyección de efectivo. Quiere independencia, pues que la tenga. Carlos, dijo Rebeca con cautela, sabes que va a perder la cabeza cuando todo esto le explote. Eso es exactamente lo que espero. Colgué y me recliné en la silla, sintiendo algo que no había sentido en meses. Control. Durante demasiado tiempo había estado reaccionando a los movimientos de Jimena, jugando a la defensiva en mi propio matrimonio. Ahora era el momento de pasar a la ofensiva. A la mañana siguiente, Jimena llamó a las 7:30. Dejé que saltara el buzón de voz. Volvió a llamar a las 7:45. Buzón de voz de nuevo. Para las 8:15, ya había llamado 6 veces y enviado una docena de mensajes, cada uno más frenético que el anterior. Los mensajes empezaron con rabia. ¿Qué demonios has hecho con mis tarjetas? Luego pasaron a la confusión. ¿Por qué no funciona mi llave del coche? ¿Has cambiado algo? Después al pánico. Carlos, esto no tiene gracia. Tengo una reunión con un cliente y no puedo entrar en casa para coger mis archivos. Y finalmente a la desesperación. Por favor, devuélveme la llamada. Tenemos que hablar de esto como adultos. Borré cada mensaje sin responder y seguí con mi rutina matutina. Ducha, café y noticias. A las 9, Rebeca llamó para confirmar que todo estaba en marcha. Las cerraduras están cambiadas, informó. Tengo fotos del trabajo del cerrajero y registros horarios de todo. Las tarjetas están canceladas, la cuenta conjunta ajustada y acabo de recibir la confirmación de que la cobertura médica de Patricia ha sido terminada. Perfecto, respondí. ¿Qué hay de la casa de la Costa Brava? Ya está gestionado.
Ayer tarde hice que una empresa de mantenimiento cambiara las llaves. Tienen instrucciones estrictas de no dejar pasar a Jimena sin tu autorización por escrito. Excelente trabajo, Rebeca. Hay más, dijo, y pude notar la satisfacción en su voz. He investigado a Hugo Becker, como pediste. ¿Quieres saber qué he encontrado? Cuéntamelo todo. Hugo no solo está sin Blanca. Está espectacularmente arruinado. Debe dinero a 3 financieras, tiene una orden de embargo de un antiguo casero y su cuenta corriente está en números rojos. Pero aquí viene lo interesante. Lleva 7 meses con Jimena, pero también se ha estado viendo con al menos otras 2 mujeres durante el mismo periodo. ¿Me estás tomando el pelo? Tengo capturas de pantalla de sus redes sociales. Fotos con una mujer llamada Andrea de hace 3 semanas, muy románticas, y con otra llamada Clara del mes pasado. Hugo no es precisamente sutil con su vida social. Sentí una satisfacción fría instalándose en mi pecho. Envíame esas capturas. Ya las tienes en tu correo. Pero hay más. Hugo tiene un patrón. Busca a mujeres con éxito, las seduce con su autenticidad artística y profundidad emocional, y luego empieza a pedirles dinero prestado. Cantidades pequeñas al principio, luego más grandes. He encontrado registros de que ha hecho esto con al menos 4 mujeres en los últimos 6 años. Entonces, es un estafador, concluí. Un estafador muy encantador, según las mujeres con las que hablé. Todas pensaban que habían encontrado a su alma gemela justo hasta que él desaparecía con su dinero. Abrí mi correo y miré las imágenes. Hugo con Andrea en la inauguración de una galería, cogidos de la mano. Hugo con Clara en una hoguera en la playa, abrazándola. Y en varias fotos, Hugo llevaba ropa de marca que definitivamente no podía permitirse con sus ingresos de artista. Rebeca, eres una genio. Solo hago mi trabajo. ¿Quieres que se las envíe a Jimena? Todavía no, dije. Quiero que se comprometa de verdad con su fantasía antes de mostrarle la verdad. Al mediodía, Jimena ya había dejado 11 mensajes de voz. Finalmente escuché uno para calibrar su estado mental. Carlos, no sé a qué juego estás jugando, pero esto es serio, su voz temblaba. He intentado hacer la compra esta mañana y me han denegado la tarjeta. Todas mis tarjetas han sido rechazadas, y cuando he ido a casa a por el talonario, no he podido entrar. Las cerraduras son distintas. ¿En serio las has cambiado? Y mi madre me acaba de llamar llorando porque su seguro dice que la póliza ha terminado. Carlos, necesita su medicación. Esto es cruel y vengativo. Llámame inmediatamente. Borré el mensaje y llamé a Rebeca. Actualización de estado. La madre de Jimena ha llamado a la aseguradora 17 veces esta mañana. Está intentando ver cómo pagar el tratamiento de su bolsillo. Jimena ha estado llamando a varios cerrajeros, pero me tomé la libertad de avisar a todas las empresas locales de que el propietario, que eres tú, prohíbe explícitamente cualquier entrada no autorizada. Brillante. ¿Y sus cuentas comerciales? La línea de crédito está congelada. Esta mañana intentó sacar fondos para pagar las nóminas de sus empleados y descubrió que le faltan 25.000 euros. Está desesperada buscando cómo pagar los sueldos. Y Hugo, según sus redes, está en una cafetería del centro. Ha subido una foto de su café con leche hace 20 minutos con el texto: viviendo mi vida más auténtica. Ni rastro de Jimena ni de dramas. Tuve que reírme. Mientras el mundo de Jimena implosionaba, su alma gemela se tomaba un café carísimo y publicaba sobre autenticidad. Mi teléfono vibró con otra llamada de Jimena. Esta vez respondí. Carlos. Su voz estaba rota por la emoción. ¿Pero qué demonios te pasa?, exclamó ella. Buenos días, Jimena. ¿Cómo va tu día?
¿Me lo dices en serio? Me has dejado fuera de mi propia casa. Has cancelado mis tarjetas. Has cortado la medicación de mi madre. ¿Qué clase de monstruo hace eso? El tipo de hombre al que ayer le entregaron unos papeles de divorcio, respondí con calma. Querías tu independencia, Jimena. Te la estoy dando. Esto es una locura. Es abuso. Gritó ella. En realidad, es solo pragmatismo. Verás, todas esas tarjetas estaban a mi nombre. La casa está exclusivamente a mi nombre. La cobertura de tu madre era a través del plan de mi empresa. Querías el divorcio, lo que significa que ya no somos socios. Así que simplemente estoy protegiendo mis activos y terminando con obligaciones financieras que ya no son mi responsabilidad. No puedes simplemente cortar la medicina de mi madre. La necesita para vivir, sollozó. Entonces te sugiero que busques la forma de pagarla tú misma. ¿No es eso lo que significa la independencia? Mantenerse sobre tus propios pies. Jimena estaba llorando ahora, con la voz quebrada. Carlos, por favor. Sé que estás dolido, pero esto es ir demasiado lejos. Mi madre no te ha hecho nada. Tienes razón. Patricia no me ha hecho nada. Pero tú sí. Me has engañado. Me has mentido. E intentaste robarme la mitad de mi patrimonio. Así que esto es lo que va a pasar. Vas a descubrir cómo vivir esa vida auténtica que tanto querías con Hugo. Y yo voy a proteger todo lo que he construido. No puedo permitírmelo. Gritó. Eso ya no es mi problema. Tomaste tu decisión. Ahora vive con ella. Colgué antes de que pudiera replicar. Durante los siguientes 3 días, observé cómo el mundo cuidadosamente construido de Jimena se desmoronaba a través de las cámaras de seguridad y los informes de Rebeca. Intentó entrar en casa 2 veces, y en ambas ocasiones fue rechazada por la policía, que confirmó que yo era el único propietario. Agotó el límite de la única tarjeta que le dejé activa, una con apenas 500 euros. Y al no poder acceder a sus cuentas comerciales, no pudo pagar las nóminas, lo que provocó que 3 de sus empleados renunciaran en el acto. Pero el verdadero punto de inflexión llegó al 4.º día, cuando Hugo mostró su verdadera cara. Según Rebeca, Jimena fue a ver a Hugo presa del pánico, necesitando dinero y apoyo. La respuesta de Hugo fue sugerirle que le pidiera dinero a su marido rico. Pero nos estamos divorciando, le había dicho Jimena. Ese es el problema. Ya, pero él tiene millones, respondió Hugo. ¿No puedes pedírselo por las buenas? Dile que serás más amable en el proceso de divorcio si te ayuda ahora. Cuando Jimena le explicó que yo la había cortado por completo, Hugo se sintió incómodo. Mira, nena, te quiero y todo eso, pero no puedo ayudarte financieramente ahora. Estoy entre comisiones y mis padres también me han cortado el grifo. Quizás deberías intentar arreglar las cosas con Carlos, al menos hasta que consigas tu mitad de los bienes. Jimena salió del apartamento de Hugo entre lágrimas, comprendiendo por fin lo que yo sabía desde hacía meses. Hugo no era su alma gemela. Era solo otro parásito que la veía como un cajero automático. Excepto que, a diferencia de mí, él ni siquiera podía pagar la cena. 2 semanas después, Jimena me llamó desde un número desconocido. Su voz ya no tenía rastro de la altivez de antes. Estaba agotada. Carlos, por favor. Susurró. Hugo me ha dejado. Se ha ido con una tal Andrea a Ibiza. Se llevó los últimos 2.000 euros que me quedaban en efectivo. No tengo dónde vivir, mi madre está en el hospital porque no pudimos pagar el tratamiento a tiempo y el banco me va a embargar el local de la agencia. He cometido un error. Un error horrible. Me quedé en silencio un momento, mirando por la ventana de mi oficina en la Torre de Cristal. El cielo de Madrid estaba gris,
amenazando lluvia. Lo sé, Jimena, dije finalmente. Sé lo de Hugo. Sé lo de las otras mujeres. Sé lo de tu madre. Lo sé todo. ¿Por qué no me detuviste? Sollozó. Si lo sabías, ¿por qué dejaste que me hundiera así? Porque necesitabas ver quién es Hugo sin mi dinero de por medio. Y necesitabas recordar quién eras tú antes de que yo empezara a solucionar todos tus problemas. No soy tu padre, Jimena. Era tu marido. Y en el momento en que me entregaste esos papeles, dejaste de ser mi responsabilidad. Carlos, te lo suplico. Su voz se quebró. Solo ayúdame con lo de mi madre. Haré lo que quieras. Firmaré lo que sea. Volveré contigo si es lo que quieres. No quiero que vuelvas, Jimena. El Carlos que te amaba murió el día que descubrí que me engañabas mientras yo pagaba tus facturas. Pero no soy un monstruo. He hablado con el hospital. He pagado el tratamiento de Patricia por los próximos 6 meses por respeto a lo que ella significó para mí. Pero eso es todo. Gracias. Gracias, repetía ella entre llantos. No me des las gracias todavía. He dado instrucciones a mis abogados. El acuerdo de divorcio es innegociable. Renuncias a la Casa de la Moraleja y a la de la Costa Brava. Te quedarás con tu empresa, o lo que queda de ella, y una compensación única de 50.000 euros. Es más de lo que Hugo te daría en 10 vidas. Firma, y Patricia tendrá su tratamiento. No lo hagas, y nos veremos en los tribunales durante los próximos 5 años mientras tu madre se queda sin cobertura. Tú eliges. Jimena firmó los papeles 3 días después. Se mudó a un pequeño apartamento en Getafe y empezó a trabajar como empleada en una gran cadena de eventos, ya que su propia agencia terminó quebrando. A veces me llegan rumores de que sigue intentando contactar con Hugo, esperando que él cambie, pero él ya ha encontrado a otra mujer con recursos a la que parasitar. En cuanto a mí, mi empresa Vega Sistemas está en su mejor momento. He aprendido que la seguridad no es solo cuestión de software, se trata de saber a quién dejas entrar en tu sistema personal. Ahora salgo con alguien que valora lo que construyo, no solo lo que puedo comprar. Jimena aprendió tarde que el apoyo y la seguridad no son debilidades, son regalos. Y aprendió que algunos hombres te aman y otros te usan. Diferenciar eso importa más que nada. Yo, por mi parte, duermo tranquilo. Hugo me hizo un favor, en realidad. Me mostró quién era Jimena, y al hacerlo, me recordó quién soy yo. A veces, dejar ir es lo más valioso que puedes hacer por ti mismo. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. El móvil en el restaurante tras una cena con mi hijo. Cuando regresé, el sumiller cerró la puerta con llave y me susurró. Quédese tranquilo. Voy a enseñarle las imágenes de la cámara que hay sobre su mesa, pero prométame que no se va a desmayar. Lo que hizo mi hijo en ese video me dejó de rodillas. Durante 6 meses, mi hijo me había estado envenenando, riéndose mientras yo perdía mis sentidos, planeando robarme un legado de 110 millones de euros. Él pensaba que me estaba muriendo, pero no tenía ni idea de que esto era solo el principio. Lo que hice en los 5 días siguientes lo cambió todo. Me llamo Theo Beaumont, y a mis 66 años, soy el propietario de las bodegas Beaumont en La Rioja Alavesa. Cuando regresé al restaurante Arsac 20 minutos más tarde, la camarera me recibió en la puerta. Elena Basurco, rezaba su placa. Pero en lugar de entregarme el teléfono, cerró la puerta tras de mí. Señor Beaumont, susurró, tiene que ver algo. Sus manos temblaban mientras me guiaba a través del comedor vacío hasta un estrecho almacén. Mi teléfono estaba junto a un monitor de seguridad, olvidado.
Elena puso las imágenes de esa noche, sus dedos temblaban sobre el teclado. Podría perder mi trabajo por esto, dijo, pero no puedo callarme. La pantalla mostraba la mesa 12, mi mesa, la cena que había terminado hacía una hora. Permítanme retroceder. Esa misma noche, me costaba saborear un gran reserva de 180 euros. El vino debía ser magnífico, un vino de autor con 96 puntos en la guía Peñín. Pero para mí, era solo líquido. Las notas complejas que debería haber captado eran fantasmas. Papá, tienes un aspecto horrible, dijo Benjamín, inclinándose hacia adelante con una preocupación fingida en su rostro. Mi hijo, de 35 años, era el director comercial de las bodegas Beaumont. Estos mareos están empeorando, añadí. A su lado, Francesca sintió. Mi nuera iba envuelta en seda esmeralda y demasiado oro. El médico me había dicho. Es una degeneración propia de la edad, Theo. Tienes que dar un paso atrás antes de que ocurra algo grave. La habitación se balanceaba cada vez que giraba la cabeza. Llevaba meses perdiendo el sentido del olfato y el del gusto le siguió. Los mareos llegaban en oleadas, imprevisibles y aterradores. A mi edad, quizá tuvieran razón, quizá mi cuerpo se estaba rindiendo. Los papeles de los poderes notariales, dijo Benjamín con suavidad. Fírmalos la semana que viene. Déjame a mí la gestión diaria. Por fin podrás descansar. Había dedicado 40 años a construir esa bodega. 3 generaciones de sangre Beaumont en esa tierra de la Guardia. Pero ya no podía ni catar mis propios vinos. Me había desmayado 2 veces en el último mes. Está bien, dije. Firmaré la semana que viene. El alivio en el rostro de Benjamín debería haberme reconfortado. En su lugar, algo frío se instaló en mi pecho. Terminamos la cena. Me dejé el móvil sobre la mesa y no me di cuenta hasta que estaba a mitad de camino a casa. Regresé, esperando solo recuperar el aparato. Elena Basurco me dio la verdad en su lugar. En el monitor, vi la repetición de la cena. Me vi levantarme e ir hacia el baño. En el momento en que me di la vuelta, Benjamín se movió, rápido y practicado. Metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño frasco de líquido transparente. Lo destapó con el pulgar y lo vertió en mi copa de vino, la misma de la que bebí al regresar. Francesca lo vio. No lo detuvo. Giró su cuerpo para ocultarlo de la vista y sonrió. Pero eso no fue lo peor. Después de que me sentara y bebiera, tras hacer una mueca por el sabor que apenas podía detectar, Benjamín esperó a que yo mirara hacia otro lado. Entonces, encogió los hombros y dejó que su cabeza se tambaleara, imitando mi temblor. Su rostro se retorció en una parodia cruel de mi confusión, y Francesca se rió. En el video no se oía nada, pero era inconfundible. Mi propio hijo envenenándome, burlándose de mí. Mis rodillas cedieron. Caí al suelo de aquel almacén mientras las manos de Elena me sostenían por los hombros. Lo siento mucho, repetía ella una y otra vez. No sé cómo logré salir de allí. Elena me ayudó a cruzar el aparcamiento mientras yo apretaba el móvil con una mano que no dejaba de temblar. El aire de la noche debería haber olido a jazmín, los jardines de los alrededores eran famosos por ello. Pero yo no olía nada, solo el vacío donde solían estar mis sentidos. No puede conducir así, dijo Elena. ¿Estoy bien? No lo está, su rostro joven se veía firme bajo las luces del parking. ¿Qué va a hacer? Un solo pensamiento quemaba a través de la conmoción. Tenía 5 días. La Junta General de Accionistas era el viernes. Si no hacía nada para la semana que viene, Benjamín lo controlaría todo. Para el mes siguiente, me habrían encerrado en algún piso de la costa mientras mi hijo destruía 40 años de trabajo. Esto termina el viernes, dije. Las palabras me sorprendieron por su firmeza.
Había visto a mi hijo envenenarme, le había visto reírse de ello. Cualquier enfermedad que creía tener, cualquier degeneración diagnosticada, era una mentira. Benjamín me había estado envenenando durante meses para debilitarme lo suficiente como para que renunciara a la obra de mi vida. Pero tenía 5 días. 5 días para descubrir qué había usado, por qué lo había hecho y cómo detenerlo. 5 días para salvar todo lo que mi familia había construido durante 3 generaciones. Elena Basurco me apretó el brazo. Dígame cómo puedo ayudar. Aún no tenía una respuesta, pero allí de pie, con la traición fresca como una herida abierta, sabía una cosa con absoluta claridad. Esto terminaría el viernes. El laboratorio de la casa de campo olía a mi padre. A roble, a alcohol de limpieza y a 40 años de trabajo meticuloso destilados en trazas químicas. Era pasada la medianoche cuando abrí la puerta, pero dormir no era una opción. No después de ver a mi propio hijo envenenarme ante la cámara. Las luces fluorescentes zumbaron sobre mi cabeza, iluminando el equipo que mi abuelo había traído de Francia. Probetas de vidrio y serpentines de destilación de cobre, pulidos por el uso de 3 generaciones. Aquella noche necesitaba que me dijeran exactamente cómo me estaba matando Benjamín. Corté con tijeras quirúrgicas la tela manchada de vino de la manga de mi chaqueta y la coloqué en un tubo de ensayo, añadí disolvente, lo sellé y lo agité. La mancha se disolvió en un líquido turbio. Mientras se procesaba, saqué los libros de toxicología que no había abierto desde mis tiempos de posgrado en la Universidad de Davis. Si había veneno en mi organismo, el desglose químico lo revelaría. Todo deja rastro, incluso la traición. El equipo de cromatografía tardó 90 minutos en calentarse y analizar la muestra. Pasé ese tiempo caminando por el laboratorio, con la mente repasando posibilidades. ¿Qué compuesto podía destruir el gusto y el olfato sin matar directamente? ¿Qué haría que un médico diagnosticara una degeneración senil en lugar de un envenenamiento? Cuando por fin salió el informe, tuve mi respuesta. 2 picos químicos, nítidos e inconfundibles. Quelante de zinc, un compuesto que se une al zinc en el torrente sanguíneo y lo elimina a través de los riñones, y un bloqueador de receptores de sulfitos, química industrial utilizada en las pruebas de producción de vino, nunca destinada al consumo humano. Juntos eran brillantes. Malvados, pero brillantes. La deficiencia de zinc destruía el gusto y el olfato, imitando gradualmente el envejecimiento natural. El bloqueador de sulfitos atacaba específicamente los receptores que detectan los compuestos del vino, saboteando el único sentido sobre el que había construido toda mi vida. No estaba perdiendo el paladar por la edad, sino porque Benjamín lo estaba desmantelando sistemáticamente. El descubrimiento más importante. Ambos compuestos eran temporales. Si dejaba de exponerme y me suplementaba con zinc, mis sentidos volverían lenta pero completamente. Benjamín no me quería muerto, me quería roto, confundido, lo suficientemente desesperado como para cederle por escrito todo lo que yo había construido. Salí del laboratorio y fui a la casa principal. Benjamín y Francesca se habían ido a su piso de San Sebastián después de la cena. Mantienen un lugar en la ciudad y visitan la finca 3 o 4 veces por semana. La casa era mía. Empecé por la cocina. Los botes de vitaminas que Benjamín me había dado hacía 3 meses estaban alegremente colocados en el armario. Fuerza de la naturaleza. Fórmula de apoyo de zinc para tu salud, papá. Despegué la etiqueta. Debajo, en un austero color negro y rojo, decía: Vint Global, División de Soluciones Industriales, lote de muestra alfa 7. No eran vitaminas. Era el veneno mismo reempaquetado. En el antiguo dormitorio de Benjamín encontré más viales vacíos en la papelera del baño, cada uno con el mismo logotipo. Propiedad de Vint Global, prohibida su reventa. Alguien se los estaba suministrando. Alguien con acceso a productos químicos industriales y una ausencia total de conciencia.
El cajón de su escritorio guardaba la pieza final. Deudas de juego. Recibos de casinos de Biarritz, San Remo y Madrid. Extractos de tarjetas de crédito con adelantos de efectivo rodeados en un rojo desesperado. 2,8 millones de euros. Fecha de pago en 90 días, 3 meses, el mismo plazo que mis síntomas. Si yo firmaba la semana que viene, Benjamín controlaría una bodega valorada en 110 millones de euros. Más que suficiente para limpiar sus deudas. Más que suficiente para justificar la destrucción de su padre en el proceso. Me senté en el viejo escritorio de mi padre, rodeado de pruebas. Detrás de mí, la fotografía de Catherine sonreía desde su estante, su rostro alegre congelado hace 20 años en esta misma habitación. No podía afrontar esto solo. Benjamín tenía un socio. Alguien en Vint Global que le había proporcionado los compuestos y le había ayudado a planearlo. Necesitaba la ayuda de alguien en quien confiara absolutamente. Busqué en mi teléfono el número de Martín Castro. Respondió al segundo tono con voz ronca. Teo. Son las 3 de la mañana. Necesito que vengas a la finca, dije. Ahora. Y Martín. No se lo digas a nadie. Silencio. Luego. Estaré allí en 20 minutos. Colgué y miré los viales alineados en mi escritorio. Vint Global. Para el viernes sabría quiénes eran, y ellos aprenderían lo que pasa cuando vas a por un Beaumont. El sábado por la mañana hice la llamada que pondría todo en movimiento. Mi voz temblaba, no por debilidad, sino por el esfuerzo de parecer vulnerable. Benjamín, no puedo esperar hasta la semana que viene. Ven hoy, trae los papeles. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Papá. ¿Estás seguro? Suenas. Comenzó él, con cautela. Me he despertado y no podía ni oler el café, dejé que mi voz se quebrara. Nada. Ni rastro de amargor. Todo se ha ido, hijo. Escuché una conversación amortiguada de su lado. Cuando Benjamín volvió al teléfono, su voz era suave, con una excitación apenas contenida. Estaremos allí a las 2. Gracias, papá. Hice que mis palabras sonaran a rendición. Solo quiero que esto acabe. Llegó puntualmente a las 2 con Francesca y una caja de una pastelería fina de Logroño. Los documentos del poder notarial estaban impecables dentro de una carpeta de cuero. Los recibí en bata de baño, dejando que mi mano temblara visiblemente al apoyarme en el marco de la puerta. Los ojos de Benjamín brillaron. Papá, tienes un aspecto terrible. Me siento fatal, respondí mientras caminaba arrastrando los pies hacia el salón. ¿Qué es ese olor? Algo se quema. Francesca dejó la caja sobre la mesa de centro. Es tarta de chocolate, Teo. Tu favorita. Me incliné sobre ella y retrocedí bruscamente. Eso no es chocolate. Huele a neumático quemado, a productos químicos. ¿Estáis intentando envenenarme? La mano de Benjamín buscó mi hombro con una firmeza hipócrita. Papá, tu nariz está confundida. Firmemos esto para que puedas descansar de una vez. Extendió los documentos sobre la mesa. Un poder notarial general en papel color crema con el sello de su abogado en la parte inferior. Mi nombre esperaba una firma. Alargué la mano hacia el bolígrafo, fingí buscar mis gafas de lectura y las tiré al suelo. Al intentar incorporarme, mi codo golpeó la jarra de agua de cristal. El cristal chocó contra la caoba. El agua inundó los documentos, la tinta empezó a correrse y el sello a disolverse. Benjamín se lanzó hacia adelante, pero fue demasiado tarde. El poder notarial estaba arruinado. Lo siento, dije con voz trémula. Mis manos ya no funcionan. Él se quedó de pie sujetando el papel empapado, con el rostro pasando por una transición de rabia contenida a una paciencia forzada.
No pasa nada, dijo entre dientes. Imprimiremos unos nuevos el lunes. No. En la oficina, el viernes. Lo miré con los ojos nublados por una fingida confusión. En la Junta General de Accionistas, con todos presentes. Si voy a renunciar a 40 años de mi vida, quiero testigos para que todos sepan que fue mi elección. Benjamín miró a Francesca. Ella asintió levemente. Los testigos harían que fuera más difícil impugnar el documento más tarde. Está bien, papá. El viernes en la Junta. Se marcharon poco después. Vigilé cómo su coche desaparecía por el camino de entrada y luego esperé a que oscureciera. Martín llegó pasadas las 11, aparcando detrás del viejo granero. Nos reunimos bajo el gran roble en el límite este de la propiedad, el mismo árbol donde mi padre me enseñó a podar las vides hace 50 años. ¿De qué se trata todo esto? La voz de Martín estaba cargada de preocupación. Le entregué uno de los viales. Mi hijo me está envenenando, sentencié. Esto es lo que está usando. Martín sostuvo el frasco bajo la luz de la luna y luego me miró. No dudó. No preguntó si estaba seguro. ¿Qué necesitas? Preguntó simplemente. La colección histórica de la bodega. Todas las botellas. Tienen que ser trasladadas antes del viernes. ¿Trasladarlas a dónde? A cualquier lugar donde Benjamín no pueda encontrarlas. Planea destruirlas, mantuve mi voz firme. Necesito que hayan desaparecido para el jueves por la noche. Martín se quedó en silencio un momento. Luego me apretó el hombro con fuerza. El vino estará a salvo, viejo amigo. Te lo juro. No preguntó por qué. 35 años juntos significaban confianza sin explicaciones, pero vi la comprensión en sus ojos. Sabía que lo que le pedía podía costarle todo si fallábamos. El jueves por la noche, repetí. Martín asintió y desapareció en la oscuridad. Me quedé solo bajo el roble, mirando hacia la casa donde mi hijo había intentado robarme la vida. Faltaban 4 días para el viernes. El final de la partida había comenzado. Durante 4 días, interpreté el papel del patriarca moribundo. Arrastraba los pies cuando me vigilaban, fingía torpeza con las copas de vino y dejaba que vieran exactamente lo que querían ver. Pero a solas en el laboratorio, me estaba curando. Bebía soluciones ricas en zinc 3 veces al día y me desintoxicaba con carbón activado y cardo mariano. Para el lunes, ya podía notar el amargor en mi café. El martes, las barricas de roble de la bodega volvieron a oler a roble, no a nada. Lo mantuve oculto. Cuando Benjamín me visitaba, y lo hacía a menudo, rodeándome como un buitre a la espera de la muerte, yo me aseguraba de entrecerrar los ojos ante etiquetas que podía leer perfectamente y olía el vino solo para declarar que no tenía aroma. Él se volvió confiado, descuidado. El miércoles por la tarde, me senté en el salón fingiendo una cabezada mientras Benjamín paseaba por el jardín con el teléfono pegado a la oreja. Pensaba que las puertas acristaladas estaban cerradas, pero yo las había dejado abiertas 1 centímetro. Su voz llegaba con total claridad. El viernes por la noche entran los camiones cisterna, decía. Tendremos cuadrillas trabajando todo el fin de semana. Vaciarlo todo. Cada barril, cada botella. Hubo un silencio mientras escuchaba. Me da igual lo que valga en una subasta, su voz se volvió cortante. Necesito liquidez inmediata. El casino no va a esperar. Procesarlo todo como base industrial. Nadie tiene por qué saber que estamos tirando 30 millones de euros en vino de colección por el desagüe. Mis manos se tensaron en el reposabrazos. Sí, el viejo firma el viernes por la mañana, continuó. Después de eso, la finca es mía. Cambiaremos la marca antes de final de mes. Vuestra línea fresca y limpia estará en los estantes para Navidad. Créeme, Theo Beaumont no sabrá que le ha golpeado.
Para cuando se dé cuenta de lo que estamos haciendo, estará demasiado senil para detenerlo. La llamada terminó. Benjamín volvió a entrar, me vio dormido en el sillón y sonrió. Más tarde esa noche, mientras Benjamín se duchaba arriba, fui a su habitación. Su maletín estaba sobre la cama, sin cerrar, arrogante o estúpido, tal vez ambas cosas. Dentro encontré la propuesta del cambio de marca. La primera página mostraba mi logotipo, la elegante letra B entrelazada con vides que mi abuelo diseñó en 1952, tachada con una gran X roja. La siguiente página me revolvió el estómago. Un nuevo logo en naranja y verde chillón, con una fuente tosca que gritaba: Beaumont Fresh and Clean. Debajo, los prototipos del producto. Mis botellas de cristal soplado a mano, recipientes que una vez albergaron la esencia de La Rioja, ahora llenos de un líquido azul neón. Las etiquetas decían: limpiador multiusos para baños, gel potente para el inodoro, desatascador de tuberías de máxima potencia, el aroma de la limpieza por Beaumont. Estaban convirtiendo 3 generaciones de artesanía en productos químicos para el váter. Mi nombre, la memoria de Catherine, el legado de mi padre. Todo reducido a anuncios de desinfectantes. Recordé la foto de Catherine en el laboratorio, su cara sonriente mientras me ayudaba a mezclar la cosecha de 1998. Esta es especial, Theo, me dijo entonces. La gente recordará este vino mucho después de que nos hayamos ido. Ahora lo recordarían como desatascador. Cerré el maletín con las manos firmes a pesar de la rabia que me quemaba por dentro. Benjamín quería tirar el trabajo de mi vida por el sumidero. El jueves por la noche vendrían los camiones. Él aún no lo sabía, pero su preciada colección, cada botella que planeaba destruir, iba a desaparecer. Yo me encargaría de ello. Y el viernes por la mañana, cuando descubriera lo que había hecho, cuando estuviera en esas bodegas vacías rodeado de nada más que su propia codicia, yo estaría allí para ver su rostro. Mis 4 días de hacerme el débil casi habían terminado. El jueves por la noche recuperaríamos lo que era mío. Las bodegas siempre se habían sentido como una catedral, con muros de piedra tan gruesos como siglos de historia y un aire fresco y quieto, perfumado con roble tomillo. Aquella noche, sin embargo, parecía una cámara acorazada que estábamos robando, con la diferencia de que les estábamos robando a unos ladrones. A las 11 en punto, el camión refrigerado de Martín retrocedió hasta la entrada de la bodega con los faros apagados. 3 trabajadores del viñedo bajaron con rostros sombríos. Nadie pronunció una palabra. Trabajamos en silencio, con el tintineo del cristal y las botellas deslizándose con cuidado de sus estantes de madera. 40 años de mi vida estaban alineados en esas paredes de piedra. Cada cosecha era un recuerdo atrapado en vidrio. El 1974 que Catherine y yo elaboramos durante nuestro verano de luna de miel. El 1982 que ganó el oro en el concurso internacional de París. El 1998 que la crítica seguía llamando mi obra maestra definitiva. Y el 1987, el año del nacimiento de Benjamín. Había elaborado 20 cajas de aquella cosecha y guardado cada botella. Se suponía que se abrirían en momentos clave. El día de su boda, el nacimiento de su primer hijo, la tarde en que asumiera el mando de la bodega con orgullo en lugar de veneno. Celebraciones que ahora nunca ocurrirían. Saqué una botella de su hueco en el estante. La etiqueta había amarillado ligeramente tras 37 años y el sello de cera estaba agrietado por el tiempo. En su interior, el vino había madurado pacientemente, esperando un momento digno de él. Hice esto cuando él nació, dije en voz baja. Martín se había acercado a mi lado. Lo guardé para el día en que se lo ganara. Martín miró la botella y luego a mí. Su rostro curtido estaba triste pero firme. Guárdalo para alguien que se lo merezca, respondió. Asentí y la coloqué con cuidado en la caja de madera acolchada. Alguien bebería este vino algún día,
Alguien que entendiera lo que significaba construir algo lentamente, con paciencia y amor simplemente no sería mi hijo. La cuadrilla trabajó durante toda la noche con un silencio metódico. Cada botella fue catalogada, envuelta en papel protector y cargada en camiones con control de temperatura. Las reservas de los años 50 que mi padre hizo con sus propias manos. Las cosechas de los 60 que establecieron la reputación de los Beaumont, las mezclas experimentales que había estado envejeciendo en roble húngaro esperando su pleno potencial. Las reemplazamos todas por señuelos. Botellas llenas de agua teñida de rojo con colorante alimentario, aromatizadas con una esencia de vino sintética y barata que Martín había conseguido en un almacén de suministros para hostelería. Con la tenue iluminación de la bodega, parecían auténticas. De cerca, no valían absolutamente nada, tal como habían resultado ser las promesas de Benjamín. A las 5 de la mañana, el último camión se alejó en la gris oscuridad antes del amanecer. Las bodegas se veían exactamente igual, con las botellas brillando en sus estantes, pero cada una de ellas era ahora una mentira cuidadosamente elaborada. Cerré la pesada puerta con llave y regresé a la casa principal, donde logré dormir 2 horas de sueño inquieto en el sofá de mi despacho. Cuando desperté, el sol salía sobre el viñedo. Me duché y me vestí, no con la Rebeca que Benjamín esperaba, sino con mi traje de lana marengo, el mismo que usé para enterrar a Caterina hace 10 años. Hoy enterraría algo más. La junta comenzaba a las 9. Bebí café, ahora podía saborearlo de verdad, amargo y real, y me miré al espejo. Ojos claros, manos firmes. Benjamín pensaba que ya había ganado, pero estaba a punto de aprender lo que ocurría cuando te enfrentabas a un Beaumont. La sala de juntas de las bodegas Beaumont estaba cargada de una tensión eléctrica. Benjamín estaba sentado a la cabecera de la mesa de caoba, flanqueado por 2 abogados con trajes grises y expresiones de acero. Francesca estaba en una esquina, revisando su reloj de pulsera Cartier cada 30 segundos. Cuando entré, Benjamín se puso en pie, forzando una sonrisa de compasión. «Papá, qué alegría verte con ánimos», dijo, extendiendo los documentos. «Firmemos esto rápido para que puedas volver a descansar. Ya sabes, el notario tiene prisa». Me senté lentamente. Miré a los miembros de la junta, hombres y mujeres que habían trabajado conmigo durante décadas. Todos bajaron la mirada, confundidos por mi aparente fragilidad. Antes de firmar, dije, y mi voz sonó profunda, sin el temblor de los días anteriores, quiero hacer un brindis. Por el futuro de Beaumont. Benjamín parpadeó, sorprendido. «Papá, no estás en condiciones de beber». «Es solo un sorbo, hijo. Una última catá antes de retirarme. Traed la botella que dejamos ayer en la oficina. La cosecha de tu nacimiento». Benjamín asintió a Francesca, con una mirada triunfal. Ella trajo la botella y sirvió el líquido en 2 copas de cristal de Bohemia. Benjamín levantó la suya. «Por el legado», dijo él. Bebí. El sabor era espantoso. Agua con colorante y aroma sintético. Benjamín también bebió, pero su rostro no cambió. Estaba tan desconectado del producto, tan obsesionado con el dinero, que ni siquiera notó que estaba bebiendo basura. «Sabe a victoria, ¿verdad, Benjamín?», pregunté suavemente. «Es excelente, papá». «Como siempre». Dejé la copa sobre la mesa. El sonido del cristal contra la madera fue como un disparo. «Mientes. Este vino es agua sucia. Lo sé porque yo mismo vacié las bodegas anoche». El silencio que siguió fue absoluto. Benjamín se quedó helado, con la copa a medio camino de la mesa. «¿De qué estás hablando?», tartamudeó. «Sé lo de Vin Global. Sé lo del limpiador de baños». Me puse en pie, y esta vez mi presencia llenó la sala. «Sé que me has estado envenenando con quelantes de zinc para robarme la empresa y pagar tus deudas de juego en Biarritz.
Francesca palideció. Los abogados de Benjamín empezaron a recoger sus papeles frenéticamente. «¿Estás loco?», gritó Benjamín, perdiendo los estribos. «Estás senil. Llamad a un médico». «No será necesario», dije, sacando mi móvil. Elena Basurco, del restaurante Arzac, ha entregado las grabaciones de seguridad a la Guardia Civil. Y Martín Castro ha testificado sobre el traslado del inventario real. No tienes nada, Benjamín. Ni el vino, ni la empresa, ni mi perdón. En ese momento, la puerta de la sala se abrió. No eran médicos. Eran dos agentes de la Guardia Civil. Benjamín intentó balbucear una defensa, pero cuando vio el informe del laboratorio forense sobre la mesa, se desplomó en su silla. Su imperio de papel y veneno se había desmoronado en 5 minutos. Mientras se lo llevaban, ni siquiera pude mirarlo a los ojos. No sentía odio, solo una profunda y gélida tristeza. Meses después, sentado en el porche de la finca, miro hacia los viñedos. Las cepas están brotando de nuevo, estirándose hacia la luz, haciendo lo que deben hacer. Mis sentidos han vuelto por completo, el aire huele a tierra mojada y a esperanza. Mi historia es una de esas crónicas de abuelos que dejan un regusto agridulce. No seáis como yo. No dediquéis 40 años a construir un imperio de 110 millones de euros para daros cuenta de que el veneno más mortal se sirve en vuestra propia mesa. Mi lección fue dolorosa. Nunca confundáis la sangre compartida con los valores compartidos. Dios me dio el paladar para crear vinos de clase mundial, pero mi propia ceguera casi permite que mi hijo convirtiera ese don en desinfectante para váteres. Si no fuera por la valentía de Elena Basurco, habría terminado mis días pudriéndome en un apartamento solitario, despojado de mi dignidad. No esperéis a perder los sentidos para notar el hedor de la codicia a vuestro alrededor. La vida acabará siendo una de esas historias que se cuentan a la siguiente generación. Aseguraos de que la vuestra sea una historia de resiliencia y no una tragedia de confianza mal depositada. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.